La hija del millonario fue despreciada. Lo que hizo la limpiadora paralizó la fiesta. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. En la narración de hoy, seremos testigos de cómo la hija del millonario fue despreciada y cómo lo que hizo la limpiadora paralizó la fiesta, una historia que demuestra que la verdadera riqueza no reside en las posesiones. Les pedimos con emoción que se suscriban y le den like al video para seguir apoyando nuestro canal y traerles más relatos conmovedores. Absolutamente nadie se percató del instante en que Sofía Cervantes, la única descendiente del magnate Ricardo Cervantes, empezó a derramar lágrimas silenciosas en mitad de una celebración ostentosa y costosísima. Se encontraba en una isla de absoluta soledad, rodeada por un mar de extraños. Su propia madre, Isabel Cervantes, solía desestimar esas lágrimas como simples berrinches infantiles, meras manipulaciones. No obstante, una persona, una sola, lo presenció todo con una claridad dolorosa: Elena Morales. En el momento en que aquella mujer, movida por un impulso que nacía de lo más profundo de su ser, resolvió intervenir, el murmullo del opulento salón se extinguió de golpe, dejando un silencio denso y expectante. Lo que ella llevó a cabo en esa jornada memorable alteraría de manera irrevocable el curso y el destino de esa pequeña niña. El estridente sonido del despertador perforó el silencio a las 4:30 de la madrugada, pero Elena ya llevaba un rato con los ojos abiertos. Se hallaba sentada en el borde de su modesta y estrecha cama, con la mirada fija en la delgada franja de luz que se colaba por una rendija de la ventana. Allá afuera, la noche todavía se aferraba a las calles del sector sur de la metrópoli, un manto oscuro que tardaría en ceder. No era la primera ocasión en que el sueño la abandonaba mucho antes de la hora señalada. La constante angustia por el estado de su madre poseía esa nefasta habilidad para despojarla del descanso, para hacer que su corazón martillara con fuerza desmedida incluso en la quietud de su humilde hogar. Rosa, su madre, tosía en la habitación contigua, un sonido seco y persistente que arañaba el alma solo con escucharlo. Elena se incorporó, sintiendo el frío del suelo bajo las suelas de sus sandalias desgastadas, y se dirigió con pasos sigilosos hacia el cuarto de su madre. La puerta estaba apenas entornada, una invitación silenciosa. Dentro, la luz mortecina de una pequeña lámpara de noche dibujaba la frágil figura de Rosa, acurrucada bajo una manta delgada, su cabello, de un blanco níveo, desparramado sobre la almohada como una fina telaraña. «Madre, ¿te encuentras bien?», susurró. Rosa entreabrió los párpados con lentitud, un esfuerzo visible, e intentó esbozar una sonrisa que se vio truncada por un nuevo acceso de tos antes de que lograra articular palabra. «Estoy bien, mi niña, es solo una de esas molestias que trae la noche, nada de qué preocuparse». Elena se acomodó en el borde del colchón y tomó con delicadeza la mano de su madre. La sintió gélida, una sensación que le provocó un escalofrío. «Necesitas más de tu medicina. Veré si puedo conseguirla en la farmacia al salir del trabajo. No malgastes tu dinero en eso, Elena, por favor. Ya vivimos con lo justo, apenas nos alcanza». «Madre, te lo ruego, tu salud no es un gasto, es la única prioridad que tengo», replicó con una firmeza teñida de ternura. Rosa le devolvió el apretón con la escasa fuerza que le quedaba en el cuerpo. «Trabajas demasiado, muchacha, te desvives. Y yo aquí, convertida en una carga, solo dándote más problemas. No vuelvas a decir algo así. Tú me criaste completamente sola, me entregaste todo lo que tenías y hasta lo que no tenías. Ahora es mi turno de velar por ti». El silencio que se instaló después fue denso, cargado de palabras no dichas. Elena era consciente de que su madre se sentía como un estorbo, una carga pesada, pero para ella nunca lo fue y jamás lo sería. Regresó a su propia habitación, se vistió con su ropa de diario y cogió la mochila raída donde guardaba el uniforme de su empleo. Le esperaba otra jornada como empleada de limpieza, otra residencia rebosante de un lujo que le era ajeno, mientras su propia madre apenas contaba con lo indispensable para sobrevivir. Sin embargo, Elena no se dejaba consumir por la amargura. Había aprendido que la dignidad de una persona no tenía un precio de venta y que el respeto era algo que no se podía negociar con dinero. A las 5:40, ya se encontraba en la parada del autobús. La calle conservaba un aire fantasmal, casi desierta. Solo unos pocos trabajadores, almas madrugadoras como ella, aguardaban el transporte público. El frío punzante de la mañana se clavaba en la piel, pero Elena ya estaba más que habituada a esa crudeza. La ciudad no mostraba piedad durante los meses de invierno, y aquellos que dependían del sistema de transporte público lo sabían de sobra. El autobús se demoró más de 20 largos minutos. Cuando por fin apareció en el horizonte y se detuvo, ya venía abarrotado.
Elena se abrió paso por la puerta trasera, quedando aprisionada entre otros pasajeros con rostros marcados por el cansancio. El silencio reinaba en el interior. Nadie hablaba, solo se veían miradas vacías, cabezas recostadas contra los cristales empañados, cuerpos buscando robar unos minutos más de un descanso insuficiente antes de que la jornada laboral los devorara. A través de la ventana sucia, observó el lento despertar de la ciudad, las panaderías que comenzaban a levantar sus persianas metálicas, los camiones de reparto descargando sus mercancías con estrépito, los barrenderos que desentaban las aceras. Contemplaba la vida de aquellos que sostienen los cimientos de la urbe mucho antes de que ésta despierte por completo. 1 hora y 15 minutos más tarde, Elena descendió en el exclusivo barrio de la Cima Escondida. El contraste era un golpe violento a la realidad. Las calles estaban inmaculadas, las aceras eran amplias y despejadas, los automóviles importados relucían estacionados frente a residencias que parecían palacios sacados de un cuento de hadas. Cruzó la avenida principal y se adentró por la calle donde se erguía la majestuosa mansión de la familia Cervantes. El portón de entrada era una estructura colosal de hierro forjado en negro, adornado con intrincados detalles dorados que brillaban con el sol naciente. Elena pulsó el timbre y aguardó. Una voz femenina, metálica y despersonalizada, respondió a través del interfono. ¿Quién es? Soy Elena. He venido para colaborar con los preparativos del evento de esta noche. El portón se abrió con un zumbido eléctrico, revelando un camino de piedra pulida. Elena avanzó por la acera interna hasta llegar a la puerta principal. La casa era una obra de arquitectura imponente. 3 plantas, ventanales gigantescos, un jardín cuidado con una precisión milimétrica. Todo era tan perfecto que desprendía un aire irreal, como el decorado de una producción cinematográfica. Una mujer de uniforme le abrió la puerta. Se trataba de Clara, la gobernanta, una mujer que rondaría los 50 años, con el cabello firmemente recogido en un moño y una expresión permanentemente seria. ¿Es usted la nueva? Sí, esa soy yo. Me han llamado para la ayuda de hoy. En ese caso, sígame. Tenemos una cantidad ingente de trabajo y el tiempo apremia. La señora Isabel exige que todo esté impecable para la celebración de esta noche. Elena entró, sintiendo el cambio de temperatura, y siguió a Clara a través de los interminables pasillos. Por dentro, la mansión resultaba aún más sobrecogedora. Suelos de mármol que reflejaban su imagen, candelabros de cristal que pendían del techo como cascadas de luz, y cuadros en las paredes que, probablemente, valían más de lo que ella ganaría en toda una vida de trabajo. Usted comenzará por el comedor principal. A continuación, la cocina requiere una limpieza a fondo, y durante la tarde, deberá organizar el gran salón donde tendrá lugar la fiesta. Puede contar conmigo. Dejaré todo perfectamente hecho. Clara la observó con una mirada indescifrable, una mezcla de desconfianza y simple agotamiento. Una advertencia: no toque absolutamente nada que pertenezca a la familia. Y si la señora Isabel hace acto de presencia, agache la cabeza y limite sus respuestas a lo que ella le pregunte, nada más. Elena sintió una oleada de irritación, pero la contuvo, manteniendo su rostro impasible. Entendido. Sin embargo, en su fuero interno, un pensamiento se reveló. ¿Agachar la cabeza? Jamás. El respeto era algo que ella ofrecía sin dudar, pero la sumisión era una historia completamente distinta. Clara se marchó, dejándola a solas en la vastedad del comedor. Elena examinó el entorno, depositó su mochila en una esquina y se puso manos a la obra. Sus manos se movían con la destreza que otorga la práctica, pero su mente era un hervidero. Pensaba en su madre, en los medicamentos que debía adquirir, en las facturas que se amontonaban sin piedad. Pero también pensaba en su propia dignidad, en no doblegarse, en realizar su trabajo con excelencia sin extraviar su propia esencia en el proceso. Porque Elena tenía una certeza inquebrantable. El lujo no definía el carácter de una persona, y el verdadero respeto era algo que el dinero jamás podría comprar. La mansión de los Cervantes era un remanso de silencio esa mañana, pero no estaba deshabitada. Elena podía percibir la presencia de otras personas en los pisos superiores, el sonido ahogado de unos pasos, el cierre suave de alguna puerta, el eco lejano de unas voces. Una casa de semejantes dimensiones nunca estaba verdaderamente en calma. Siempre había alguien en movimiento, planificando, organizando. Una vez que terminó de limpiar el comedor, se dirigió hacia la cocina. Era un espacio colosal, con encimeras de granito negro, electrodomésticos de última generación y armarios que se elevaban hasta el techo. Todo relucía, pero aún así, las órdenes de Clara habían sido de una limpieza exhaustiva.
Mientras pasaba un paño húmedo por una de las superficies, Elena oyó el sonido de unos pasos ligeros descendiendo por la escalera de servicio. Al girar la cabeza, vio a una niña pequeña de pie en el umbral de la cocina. Era menuda, con el cabello oscuro cayéndole en cascada sobre los hombros y unos ojos grandes y expresivos que parecían analizarlo todo con una atención casi dolorosa. La niña permaneció en silencio, simplemente observando. Elena le dedicó una sonrisa cálida. «Hola, tú debes de ser Sofía, ¿verdad?». La pequeña dio un respingo y retrocedió un paso, como un animalillo asustado. «Discúlpame, no era mi intención asustarte. Me llamo Elena, he venido a ayudar con los preparativos de hoy». Sofía guardó silencio, pero no se marchó. Sus ojos inquisitivos recorrían cada rincón de la cocina, se posaban en el rostro de Elena y luego en sus manos que sostenían el paño de limpieza. Elena reanudó su tarea, pero mantuvo un tono de voz suave y ligero. «¿Ya has tomado tu desayuno? Para mí, el desayuno es la mejor parte del día, no hay nada que lo supere». La niña no respondió. Un simple y casi imperceptible movimiento de cabeza fue toda su contestación. Elena no insistió. Comprendía el silencio, conocía a las personas que necesitaban su propio espacio antes de atreverse a abrirse. Prosiguió con su limpieza, dándole a la niña la libertad de quedarse o marcharse según su voluntad. Pero Sofía no se movió. Se quedó allí, apoyada en el marco de la puerta, observando cada uno de sus movimientos. Transcurridos unos minutos, finalmente habló. Su voz era apenas un murmullo, tan baja que casi se perdió en la amplitud de la cocina. «¿Te agrada trabajar en este lugar?». Elena detuvo su labor y la miró con renovada atención. «Me agrada trabajar, ganarme mi propio dinero con honestidad. Si es en este lugar o en cualquier otro, realmente no hay una gran diferencia. Lo que de verdad importa es hacerlo de la mejor manera posible». Sofía pareció meditar sus palabras con lentitud. «Mi madre ha dicho que esta noche habrá una celebración. Es cierto. Por lo que he podido ver de la decoración, va a ser muy hermosa. Yo no quería ninguna celebración». La frase se le escapó con tal rapidez que parecía haber salido sin su consentimiento. Sofía abrió los ojos de par en par, como si se hubiera arrepentido al instante de haber hablado de más. Elena se secó las manos en el delantal y se aproximó a ella, manteniendo siempre una distancia prudente y respetuosa. «¿Y por qué no la querías?». Sofía bajó la vista hacia sus zapatos. Porque no me gustan las fiestas. Tu madre es consciente de eso». La niña se encogió de hombros, un gesto minúsculo pero cargado de significado. «Ella piensa que necesito aprender a que me gusten». Elena sintió una opresión en el pecho. Reconocía esa dinámica a la perfección. Los adultos decidiendo lo que era más conveniente, sin detenerse a preguntar lo que el niño sentía en realidad. «Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta?». La niña levantó la mirada, con un destello de curiosidad en sus ojos. «¿Qué es lo que te atemoriza de las fiestas?». Sofía se mordió el labio inferior, un gesto nervioso. «Las personas. Se quedan observándome, esperando a que yo haga algo, y nunca sé qué es lo que tengo que hacer». «Comprendo. ¿Y qué pasaría si no hicieras absolutamente nada? Si simplemente te permitieras ser tú misma». «Mi madre se enfadaría mucho. Ella insiste en que tengo que conversar». Elena respiró profundamente. Era consciente de que no debía inmiscuirse en asuntos familiares, pero algo en su interior le impedía permanecer en silencio. «Mira, no tengo el gusto de conocer a tu familia, pero te voy a compartir algo que he aprendido a lo largo de mi vida. No tienes ninguna necesidad de convertirte en lo que los demás esperan de ti. Puedes ser, sencillamente, tú. Y si a alguna persona no le agrada eso, el problema es de esa persona, no es tuyo». Sofía permaneció en silencio, pero un brillo especial iluminó sus ojos. Daba la impresión de que nadie, jamás, le había dicho algo semejante. Antes de que pudiera ofrecer una respuesta, una voz autoritaria resonó desde el piso de arriba. «Sofía, ¿dónde te has metido?». La niña se puso rígida de inmediato. «Es mi mamá. No te preocupes. Después podemos seguir conversando, si te apetece». Sofía asintió con un rápido movimiento de cabeza y salió corriendo. El sonido de sus pasos se desvaneció escaleras arriba. Elena retomó su trabajo, pero la opresión en su pecho persistía. Algo no funcionaba bien en aquella casa. Había lujo, confort y todo lo que el dinero podía comprar. Sin embargo, aquella niña estaba sola, en una soledad abrumadora y profunda. Más tarde, mientras organizaba meticulosamente el salón donde se celebraría la fiesta, Elena vio a Isabel por primera vez. Descendió las escaleras como si desfilara por una pasarela,
Un vestido blanco inmaculado, tacones de aguja, el cabello recogido en un peinado perfecto. Era una mujer hermosa, sin lugar a dudas, pero había algo en su porte, una altivez gélida, que generaba una profunda incomodidad. Isabel paseó su mirada crítica por todo el salón. «Usted es la nueva empleada de limpieza, ¿cierto?» «Sí, señora, soy yo. Mi nombre es Elena». Isabel ni siquiera parpadeó. «Confío en que realice un trabajo excelente. Esta noche tendremos aquí a personas muy importantes. No puede haber ni un solo error. No se preocupe. Me encargaré de que todo esté correcto». Isabel estaba a punto de marcharse cuando se detuvo en seco y se volvió hacia Elena con una expresión diferente, calculadora. «¿Ha hablado usted con mi hija hoy?» Elena titubeó un instante. «Sí, he hablado con ella. Se acercó a la cocina mientras yo trabajaba». «¿Y qué fue lo que le dijo?» «Nada fuera de lo común, simplemente charlamos un poco». Isabel se cruzó de brazos, un gesto defensivo. «Sofía es una niña complicada, muy introvertida. Estoy haciendo todo lo posible por ayudarla a socializar, pero se resiste constantemente. La fiesta de esta noche será beneficiosa para ella. Habrá otros niños, se verá en la necesidad de interactuar». Elena se mordió la lengua con fuerza. Deseaba decirle que, tal vez, Sofía no necesitaba más fiestas, sino alguien que se tomara el tiempo de escucharla de verdad. Pero supo que no era el momento ni el lugar. «Comprendo». Isabel se marchó sin añadir nada más. Elena se quedó sola en medio del salón, contemplando las sillas perfectamente alineadas, la decoración ostentosa, las flores importadas. Todo era tan hermoso y, a la vez, tan desprovisto de alma. Pensó en Sofía, en el pánico que había visto en los ojos de la niña, y en lo cruel que resultaba forzar a alguien a ser quien no era. Isabel Cervantes se despertó temprano, como era su costumbre. Su rutina era de una precisión casi quirúrgica, planeada al milímetro. Despertar a las 6 en punto, tomar un café solo y sin azúcar, revisar la agenda del día y asegurarse de que cada pieza de su universo estuviera en su lugar correspondiente. Ese día era particularmente crucial. La fiesta de Sofía debía ser la encarnación de la perfección. Se observó en el espejo del baño mientras aplicaba una costosa crema en su rostro. 42 años y ni una sola arruga de expresión profunda. El cabello siempre impecable, las uñas perfectas, el cuerpo tonificado. Isabel se cuidaba con la misma devoción con la que gestionaba su imagen pública, porque en el círculo en el que se movía, la apariencia lo era absolutamente todo. Bajó al comedor y encontró a Ricardo, su esposo, ya sentado a la mesa, absorto en la pantalla de su teléfono móvil mientras sorbía su café. Apenas levantó la vista cuando ella hizo su entrada. «Buenos días». «Buenos días». Esa era la dinámica habitual entre ellos. Conversaciones breves, funcionales. Operaban como los socios de una corporación de éxito. No existían las peleas, pero tampoco la intimidad. Isabel se sirvió su propio café y ocupó su lugar en el extremo opuesto de la larga mesa. «¿Conseguirás llegar a una hora decente hoy? La fiesta da comienzo a las 7». Ricardo exhaló un suspiro cansado. «Haré lo que pueda. Tengo una reunión que se extiende hasta las 5, pero te prometo que haré todo lo posible». «Ricardo, es la fiesta de tu propia hija». «Lo sé, Isabel, lo sé perfectamente». Ella no insistió más. Estaba habituada a sus prolongadas ausencias. Ricardo era un hombre de negocios, siempre lo había sido. Cuando contrajeron matrimonio, ella era consciente de esa faceta de su vida. Sin embargo, en aquella época, albergaba la ingenua creencia de que las cosas cambiarían con la llegada de los hijos, que él reduciría el ritmo, que estaría más presente. Eso nunca sucedió. Sofía ya tenía 10 años y apenas conocía a su padre. Él la amaba, de eso Isabel no tenía ninguna duda, pero el amor sin presencia se desvanecía hasta convertirse en casi nada. Terminó su café y subió a la habitación de su hija. Llamó a la puerta con 2 golpes suaves antes de entrar. Sofía estaba sentada en la cama, absorta en un cuaderno de dibujo. «Buenos días, mi amor». Sofía levantó la vista, pero no hubo ni rastro de una sonrisa en su rostro. «Buenos días, mamá». Isabel se sentó en el borde de la cama e intentó echar un vistazo al dibujo, pero Sofía cerró el cuaderno con brusquedad. «¿Qué estabas dibujando?» «Nada de importancia». Isabel respiró hondo. Las conversaciones con Sofía siempre seguían ese mismo patrón, cortas, evasivas, plagadas de silencios incómodos. «Hoy es un día muy especial. ¿Lo sabías? Tu fiesta va a ser preciosa. Incluso he encargado una mesa de dulces personalizada con tu nombre». Sofía no emitió respuesta alguna.
¿No estás emocionada? No demasiado. Isabel sintió cómo la frustración comenzaba a hervir en su interior. ¿Por qué tenía que ser todo tan difícil? ¿Por qué Sofía no podía ser como los demás niños? Alegres, extrovertidos, sociables. Sofía, sé que eres una niña tímida, pero la timidez no puede ser una excusa para no hacer un esfuerzo. Tienes que aprender a desenvolverte con la gente. El mundo no va a detenerse a esperarte. Lo sé, mamá. Entonces, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué te refugias siempre en ese rincón, dibujando en soledad? Sofía bajó la cabeza, derrotada. Porque me gusta estar sola. Pero eso no es sano. Una niña de tu edad necesita jugar, conversar, tener amigos. Yo no tengo amigos. Isabel sintió una punzada de dolor en el pecho, pero la enmascaró con frialdad. No los tienes porque no te esfuerzas. Si pusieras un poco más de tu parte, todo sería muy diferente. Sofía no contestó, se limitó a quedarse inmóvil, con la mirada fija en sus propias manos. Isabel se puso en pie. La fiesta es a las 7. Quiero que estés lista a las 6:30. Haremos unas fotografías antes de que lleguen los invitados. De acuerdo. Isabel abandonó la habitación, cerrando la puerta tras de sí. En el pasillo, se apoyó contra la pared y respiró hondo, intentando calmarse. Estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto. Sofía necesitaba salir de su caparazón, enfrentarse al mundo, aprender a defenderse por sí misma. El problema era que se resistía, siempre se resistía. Pero Isabel no estaba dispuesta a rendirse. Ella era la madre, y sabía lo que era mejor para su hija. Más tarde, mientras supervisaba los últimos detalles de los preparativos, Isabel vio a Elena organizando las sillas en el salón. Había algo en aquella mujer que la inquietaba. No era su trabajo, que estaba siendo ejecutado con una eficiencia impecable. Era otra cosa. Su postura erguida, la manera directa en que sostenía la mirada sin desviarla, esa palpable ausencia de sumisión. A Isabel no le agradaban los empleados que se sentían sus iguales. Prefería a aquellos que conocían su lugar, que no cuestionaban sus órdenes y que las acataban sin vacilar. Elena no parecía encajar en ese molde. Se acercó a ella. «¿Está todo en orden?» Elena levantó la vista y le dedicó una sonrisa educada pero firme. Sí, señora. Todo en orden. Solo estoy ajustando los últimos detalles. Excelente. Recuerde, esta noche todo tiene que funcionar a la perfección. No se preocupe. Isabel estaba a punto de retirarse cuando se detuvo. ¿Volvió a conversar con mi hija? Elena vaciló por una fracción de segundo. Sí, conversé con ella. Se acercó hasta aquí hace un rato. ¿Y de qué hablaron? Nada relevante. Solo me preguntó algunos detalles sobre la fiesta. Isabel entrecerró los ojos, su mirada afilada como un bisturí. Elena, no sé cómo se manejan las cosas en las otras casas donde ha trabajado, pero aquí, en la mía, prefiero que los empleados no se entretengan conversando con mi hija. Sofía es extremadamente sensible y tiende a encariñarse con las personas equivocadas. Elena permaneció en silencio por un momento. Isabel notó cómo se le tensaba la mandíbula, como si estuviera conteniendo una avalancha de palabras. Entendido. Perfecto. Prosiga con su trabajo. Isabel abandonó el salón, sintiéndose satisfecha. Había establecido los límites con claridad. Ahora solo quedaba esperar que fueran respetados. Porque Isabel Cervantes estaba acostumbrada a tener el control absoluto de todo, de su casa, de su imagen, de su familia. Hija. Y en el preciso instante en que alguien representaba una amenaza para ese control, incluso de la manera más sutil, ella sentía como el terreno bajo sus pies comenzaba a temblar, y esa sensación le desagradaba profundamente. No le gustaba en lo más mínimo. El motor del sedán de lujo se silenció con un susurro a las 6:15 de la tarde, cuando Ricardo Cervantes finalmente lo detuvo en el garaje. El resplandor del tablero digital le recordó, como un juez implacable, que llegaba tarde. De nuevo. La reunión, esa bestia insaciable que devoraba su tiempo, se había alargado más de la cuenta. Otra vez. Contempló el reloj en el panel y dejó escapar un suspiro cargado de resignación. Le había prometido a Isabel que estaría en casa más temprano. Se había prometido a sí mismo que haría un esfuerzo genuino, pero la maquinaria del trabajo siempre terminaba por imponerse, devorando sus buenas intenciones. Tomó su maletín de cuero y descendió del vehículo. La mansión resplandecía, cada ventana una boca de luz, preparada para la celebración. Ricardo optó por la puerta lateral y subió directamente a su habitación. Necesitaba una ducha rápida, un cambio de ropa, una máscara de compostura.
No podía permitirse aparecer en la fiesta con el rostro delatando su cansancio, aunque por dentro se sintiera completamente exhausto. Isabel ya estaba perfectamente ataviada cuando él cruzó el umbral del dormitorio. Lucía un vestido largo que se ceñía a su figura, el cabello suelto en ondas calculadas y un maquillaje que realzaba su belleza con precisión artística. Llegas tarde. Lo sé. Te pido perdón. La junta parecía no tener fin. Isabel se cruzó de brazos, un gesto que era a la vez una barrera y una acusación. Ricardo, hoy era un día importante. Me lo prometiste. Ya estoy aquí. Voy a darme una ducha veloz y bajo enseguida. Ella no le dedicó ni una palabra más. Simplemente se dio la vuelta y abandonó la habitación con un silencio que era más elocuente que cualquier grito. Ricardo se quedó solo, enfrentado a su propio reflejo en el espejo de cuerpo entero. 47 años. Hebras de plata comenzando a colonizar sus sienes, ojeras profundas que hablaban de noches mal dormidas. Se veía más viejo de lo que realmente era. ¿En qué punto el trabajo había dejado de ser su motor para convertirse en aquello que lo consumía? ¿Y cuándo se había transformado en su mejor coartada para la huida? Ya no lo sabía. Se duchó a toda prisa, se enfundó en el traje que había reservado para la ocasión y descendió. La casa bullía de actividad. Estaba repleta de invitados. Adultos inmersos en conversaciones animadas, niños que corrían como pequeños torbellinos, y una música ambiental que tejía un fondo sonoro sofisticado, todo orquestado a la perfección por Isabel. Saludó a algunos de los presentes, estrechó manos con firmeza, dibujó una sonrisa en su rostro. Era un acto reflejo, un mecanismo automático perfeccionado tras años de eventos sociales que habían convertido la fachada en una segunda piel. Pero, ¿dónde estaba Sofía? Ricardo la buscó con la mirada entre la multitud. No la encontró en el salón. Subió de nuevo, esta vez hasta el cuarto de su hija. La puerta estaba cerrada. Tocó con suavidad. Sofía, ¿estás ahí? Silencio. Abrió la puerta con lentitud. Sofía estaba sentada en la cama, todavía vestida con su pijama, con la vista perdida en la oscuridad que se cernía tras la ventana. Mi amor, ¿qué haces todavía aquí? La fiesta ya ha empezado. Sofía giró el rostro hacia él. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados. No quiero bajar, papá. Ricardo sintió una punzada de dolor en el pecho. Se sentó en el borde de la cama. ¿Por qué no quieres? Porque no me gustan las fiestas. Pero es tu fiesta. Toda esta gente ha venido para verte. Sofía negó con la cabeza, un movimiento lento y cargado de certeza. Ellos vinieron porque mamá los invitó. Yo no le importo a nadie. Ricardo se quedó sin palabras. Quería rebatirla, asegurarle que eso no era verdad, pero al mirarla a los ojos, comprendió que para ella, esa era una creencia inquebrantable. Sofía, tú sabes que tu madre solo desea lo mejor para ti, ¿verdad? Ella organiza estas celebraciones para que aprendas a relacionarte con la gente. Yo no quiero aprender. Yo solo quiero que me dejen en paz. Su voz se quebró al final, ahogada en un sollozo contenido. Ricardo extendió la mano y tomó la suya. Sé que es difícil, pero a veces en la vida tenemos que hacer cosas que no nos apetecen. Sofía lo miró con una expresión que él jamás había visto antes. Era dolor en estado puro. Tú siempre dices eso, papá. Siempre. Pero nunca te detienes a preguntarme lo que yo siento de verdad. Ricardo Enmudicio. Las palabras de su hija le habían atravesado el alma. Tenía toda la razón. Él nunca preguntaba. Antes de que pudiera articular una respuesta, Isabel apareció en el umbral. Sofía, ¿qué haces todavía aquí metida? Los invitados ya han llegado. La niña se encogió sobre sí misma, como si quisiera desaparecer. Isabel entró en la habitación, su irritación era palpable. Prometiste que bajarías. Las promesas son importantes, Sofía. Yo no prometí nada. Tú me obligaste. El tono de la niña era bajo, pero contenía una firmeza que sorprendió incluso a Ricardo. Isabel inspiró profundamente, luchando por mantener la compostura. Sofía, vas a bajar ahora mismo. Vas a ponerte el vestido y vas a hacer acto de presencia en tu propia fiesta. No voy a tolerar este comportamiento. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque te lo estoy ordenando yo. El grito retumbó en las paredes de la habitación. Sofía retrocedió, con los ojos desorbitados por el miedo. Ricardo se levantó, en un torpe intento de mediar. Isabel, cálmate. No, Ricardo, no pienso calmarme. Esta niña tiene que aprender que el mundo no gira a su alrededor, que debe cumplir con sus compromisos, que tiene que madurar. Sofía comenzó a llorar.
lágrimas silenciosas que brotaban de sus ojos y se deslizaban por sus mejillas sin detenerse. Ricardo miró a su esposa, luego a su hija, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sintió perdido, completamente desorientado. Isabel salió de la habitación, cerrando la puerta con un portazo. Ricardo se quedó allí, inmóvil, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Puedes irte, papá. Bajaré en un momento». Sofía. «Puedes irte». Ricardo vaciló, pero finalmente salió. Descendió las escaleras con lentitud, sintiendo una opresión en el pecho. Abajo, la fiesta seguía su curso. Risas, música, gente feliz. Pero él ya no podía sentir nada más que una culpa abrumadora. Culpa por su ausencia, culpa por su ignorancia sobre los sentimientos de su hija, culpa por permitir que Isabel tomara todas las decisiones mientras él se refugiaba tras la muralla de su trabajo. Cogió una copa de vino y se retiró a un rincón del salón. Se quedó allí, observando, esperando que, de alguna manera, aquella noche no terminara en un desastre. Pero en el fondo de su ser, sabía que ya era demasiado tarde. Elena se encontraba en la cocina, disponiendo los últimos platos de aperitivos, cuando escuchó el sonido de unos pasos ligeros a sus espaldas. Se dio la vuelta y vio a Sofía, de pie en la puerta. La niña se había cambiado. Llevaba puesto el vestido, y su cabello estaba sujeto por una diadema brillante. Parecía una muñeca de porcelana, pero su rostro era una máscara de tensión, sus ojos estaban enrojecidos por el llanto y sus manos temblaban ligeramente a los costados de su cuerpo. Hola, Sofía. La niña no contestó de inmediato. Se adentró en la cocina con lentitud, como si cada paso le supusiera un esfuerzo titánico, y se sentó en un pequeño taburete en un rincón. Elena continuó con su trabajo, pero mantuvo toda su atención puesta en ella. Sabía por experiencia que, a veces, la mejor manera de ayudar a alguien no es forzar una conversación, sino simplemente estar presente, compartir el mismo espacio sin exigir nada a cambio. Tras unos minutos que se sintieron como horas, Sofía finalmente habló. Su voz era un susurro tan bajo que apenas se distinguía por encima del murmullo de la fiesta. «Mi madre me ha regañado». Elena dejó lo que estaba haciendo, se secó las manos en el delantal y se volvió completamente hacia ella. Le ofreció toda su atención a esa pequeña que, claramente, necesitaba ser vista. ¿Y por qué ha sido? Porque no quería bajar a la fiesta. Se ha enfadado mucho, me ha gritado. Ha dicho que soy una niña difícil, que me resisto a todo lo que ella intenta hacer por mí. Elena sintió el pecho apretarse con fuerza, se acercó con delicadeza y se arrodilló frente a la niña, buscando quedar a la altura de sus ojos. Quería que Sofía comprendiera sin la menor duda que estaba siendo tomada en serio, que su dolor era válido. ¿Y cómo te hace sentir todo eso ahora mismo? Sofía encogió los hombros, un gesto diminuto que parecía llevar un peso descomunal. No lo sé, me siento triste, también siento rabia, pero más que nada, estoy cansada de todo esto. ¿Cansada de qué exactamente?, preguntó Elena, su voz un bálsamo de calma. De esforzarme por ser la persona que ella desea, de tener que aparentar que todo está perfectamente bien cuando por dentro siento que me estoy rompiendo. De tener que sonreír cuando lo único que anhelo es llorar y desvanecerme de este lugar. La voz de Sofía temblaba visiblemente al pronunciar la última frase. Elena tomó las manos pequeñas de la niña entre las suyas, con un cuidado infinito, como si sostuviera el objeto más frágil y precioso del mundo. Sofía, escúchame con atención. No tienes por qué ser lo que los demás esperan de ti. Solo necesitas permitirte ser tú misma. Y si alguien no es capaz de aceptar eso, el problema reside en ellos, jamás en ti. ¿Lo comprendes? Lo comprendo, pero mi madre no lo acepta. Ella está convencida de que soy incorrecta, de que hay algo dañado en mí que necesita ser reparado. Tú no eres incorrecta, tú eres diferente. Y ser diferente no es algo malo. Ser diferente es, simplemente, ser diferente. El mundo necesita desesperadamente a personas diferentes. Sofía clavó en Elena su mirada, esos ojos inmensos ahora llenos de lágrimas contenidas, una mezcla desgarradora de esperanza y desesperación. ¿Por qué eres tan buena conmigo? ¿Por qué pareces entenderme cuando absolutamente nadie más lo hace? Elena le dedicó una sonrisa cargada de ternura. Porque yo te veo de verdad, Sofía. Y sé perfectamente lo que se siente ser invisible, incluso cuando estás rodeada de una multitud. Sé lo que es gritar en silencio por dentro mientras tu rostro muestra una sonrisa por fuera. De repente, Sofía se aferró a Elena en un abrazo apretado, casi desesperado,
como un náufrago que se agarra a una tabla de salvación en medio de un océano embravecido. Elena sintió el cuerpo de la niña temblar y la sostuvo con firmeza, acariciando su cabello con movimientos suaves y reconfortantes. Todo va a estar bien. Te prometo que todo se solucionará. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes estar tan segura de eso? Porque eres fuerte, mucho más fuerte de lo que te imaginas. Y porque a partir de ahora, yo voy a estar aquí para ti. Se quedaron así, abrazadas, durante unos minutos que se sintieron preciosos y eternos. Luego, Sofía se apartó con lentitud y se secó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando un rastro húmedo en su pálido rostro. Tengo que irme. Si no lo hago, mi madre se enfadará todavía más. Ya está muy nerviosa con toda la fiesta. Ve, pero no olvides lo que te he dicho. No estás sola. Nunca más volverás a estarlo. Sofía asintió y, con pasos vacilantes, salió de la cocina. Elena se quedó inmóvil, con el corazón oprimido, como si una mano invisible se lo estuviera estrujando con saña. Sabía que no debía involucrarse de esa manera. Sabía que su actitud podría acarrearle serios problemas, que estaba cruzando líneas invisibles pero muy reales. Sin embargo, le resultaba imposible permanecer indiferente. No cuando presenciaba el sufrimiento de alguien de esa forma, no cuando veía cómo el brillo de una niña se iba extinguiendo poco a poco. La fiesta se encontraba en su apogeo. El gran salón estaba ahora abarrotado de gente elegante, niños que corrían entre las mesas y una música animada que brotaba de un equipo de sonido profesional contratado para la ocasión. Elena se movía discretamente entre los invitados, recogiendo copas vacías, reordenando la mesa del buffet cuando era necesario, asegurándose de que todo se mantuviera tan impecable como Isabel había exigido. Desde lejos, a través de las puertas abiertas del salón, podía ver a Sofía. La niña seguía sentada en su rincón aislado, completamente sola en medio de aquella celebración bulliciosa, mientras los otros niños jugaban en grupos compactos y cerrados. Nadie se le acercaba, nadie la invitaba a participar. Era como si Sofía fuera invisible, un pequeño fantasma en su propia fiesta de cumpleaños. Isabel, por su parte, se encontraba en el otro extremo del salón, conversando con una animación desbordante con un grupo de amigas impecablemente vestidas. Reía a carcajadas, gesticulaba con una elegancia estudiada, irradiando encanto y simpatía, pero su mirada nunca se dirigía hacia su hija. No veía el aislamiento absoluto en el que se encontraba Sofía. No veía el sufrimiento que se reflejaba en su pequeño rostro. O quizás sí lo veía y elegía deliberadamente ignorarlo, convencida de que aquello era una lección necesaria, parte de un duro aprendizaje. Elena sintió una oleada de rabia, una furia profunda y silenciosa que le quemaba por dentro. ¿Cómo era posible no ver el dolor de tu propio hijo? ¿Cómo era posible estar tan cerca físicamente y, al mismo tiempo, tan abismalmente distante en lo emocional? ¿Cómo era posible organizar una fiesta tan deslumbrante y olvidar por completo que la homenajeada estaba sufriendo? Fue entonces cuando vio a una mujer con un vestido azul acercarse a Sofía e intentar entablar una conversación, probablemente preguntándole si estaba disfrutando de la fiesta. La niña respondió con monosílabos, sin levantar la vista del suelo, con los hombros encorvados en una postura defensiva. La mujer desistió rápidamente, esbozó una sonrisa forzada y se alejó en busca de interacciones más sencillas y gratificantes. Elena respiró hondo, tratando de contener el impulso de cruzar el salón y tomar a Sofía de la mano. Sabía que todavía no era el momento adecuado. Debía esperar, necesitaba observar un poco más. Pero cada segundo que pasaba hacía más difícil su inacción, más insoportable aceptar aquella situación tan absurda. La fiesta continuaba a un ritmo frenético. Los camareros circulaban con bandejas repletas de bebidas y canapés sofisticados. Las conversaciones se entrelazaban, formando un murmullo constante que llenaba cada rincón de la mansión. Los niños corrían por el jardín iluminado, algunos de ellos saltando en un castillo inflable gigante instalado para el evento. A simple vista, para un observador externo, todo parecía perfecto. Una celebración impecable, digna de aparecer en las páginas de una revista de sociedad. Pero Elena veía más allá de esa fachada brillante. Veía a Sofía cada vez más encogida en su silla, cada vez más apagada, cada vez más ausente. Aunque su cuerpo estaba allí, su mente parecía estar en otro lugar. La niña se miraba el regazo, moviendo los dedos con nerviosismo, deseando claramente estar en cualquier otro sitio. Clara, la gobernanta, pasó a su lado cargando una bandeja vacía. Esa niña es realmente extraña. Una fiesta tan bonita como esta y ella ahí sentada como si estuviera en un funeral. No sé qué habrá hecho la señora Isabel para merecer una hija tan complicada.
La sangre de Elena hirvió, pero logró controlarse. No iba a entrar en una discusión. No malgastaría su energía con alguien que era incapaz de entender. Cada persona es como es. No hay nada de malo en ella. Clara resopló y se alejó, moviendo la cabeza en claro desacuerdo, pero sin interés en prolongar la conversación. Elena volvió a centrar su atención en el salón. Isabel había subido al pequeño escenario montado para los discursos. Tomó el micrófono y le dio unos golpecitos para reclamar la atención de los presentes. Las conversaciones fueron amainando hasta que un silencio expectante se apoderó del lugar. Buenas noches a todos. Quiero agradecerles inmensamente su presencia aquí hoy. Es una alegría enorme poder celebrar los 10 años de mi amada hija Sofía rodeada de personas tan especiales. Unos aplausos educados resonaron en el salón. Isabel sonreía, radiante, sintiéndose completamente cómoda bajo los focos. Sofía es una niña especial, sensible, inteligente, muy observadora, y yo, como su madre, me esfuerzo cada día por proporcionarle todas las oportunidades para que crezca fuerte y preparada para el mundo. Fiestas como estas son importantes porque enseñan a socializar, a convivir, a madurar. Elena miró a Sosh. A la niña había inclinado la cabeza aún más, visiblemente incómoda por ser el centro de atención. Sus manos apretaban con fuerza la tela de su vestido. Por eso, quiero pedir un fuerte aplauso para la cumpleañera. Sofía, mi amor, ponte de pie para que todo el mundo pueda verte. El salón entero estalló en aplausos y todas las miradas se volvieron hacia la niña en el rincón. Sofía se levantó con lentitud, el rostro encendido, los ojos fijos en el suelo. Hizo un tímido saludo con la mano y volvió a sentarse tan pronto como los aplausos cesaron. Isabel continuó su discurso, agradeciendo a los proveedores, elogiando la decoración, mencionando los próximos eventos benéficos que estaba organizando. Elena dejó de escuchar. Su atención estaba completamente centrada en Sofía, que ahora tenía los ojos brillantes por las lágrimas que luchaba por contener. La situación se estaba volviendo insostenible. Tras el discurso, Isabel bajó del escenario y fue inmediatamente rodeada por varias personas que elogiaban la fiesta y a su hija. Ella sonreía, agradecía, aceptaba los cumplidos con naturalidad, pero no se acercó a Sofía. No comprobó cómo se sentía la niña. No percibió el evidente sufrimiento grabado en su pequeño rostro. Ricardo también estaba en el salón, conversando con otros hombres cerca de la barra. Discutían sobre negocios, política, inversiones. Sostenía un vaso de whisky y reía de algún chiste que Elena no alcanzó a oír desde su posición. Él tampoco miraba a su hija. Tampoco la veía. ¿Cómo era posible que ambos padres estuvieran presentes en el mismo lugar y no se dieran cuenta de que su hija se estaba desmoronando por dentro? Elena terminó de recoger unos vasos y los llevó a la cocina. Dejó todo en el fregadero y apoyó las manos en el borde de la encimera, respirando profundamente. Necesitaba calmarse. Debía mantener la compostura, no podía permitirse explotar. No podía montar una escena. No era su lugar, no era su papel. Pero cada fibra de su ser le gritaba que aquello estaba mal, profundamente mal. Regresó al salón unos minutos después. La fiesta había llegado al momento culminante del pastel. Un equipo de camareros trajo una tarta enorme, de 3 pisos, decorada con flores de azúcar y delicados detalles dorados. Era una auténtica obra de arte comestible. Debía de haber costado una fortuna. Colocaron el pastel en la mesa principal y encendieron las velas. Alguien atenuó las luces, la música ambiental se detuvo y todos comenzaron a cantar el cumpleaños feliz. Voces desafinadas se mezclaban en el aire, algunas animadas, otras meramente cumpliendo con el protocolo social. Sofía estaba de pie frente al pastel, su rostro iluminado por el parpadeo de las velas. Elena podía verla perfectamente desde donde estaba. La niña no sonreía. Simplemente miraba las llamas, como si estuviera hipnotizada o completamente ausente de ese momento. Cuando la canción terminó, todos aplaudieron y vitorearon. ¡Viva Sofía! La niña sopló las velas de una sola vez. Más aplausos, más gritos de celebración. Pero Elena vio lo que nadie más pareció notar. Vio una lágrima solitaria deslizarse por la mejilla de Sofía justo en el momento en que soplaba. Vio su mano temblar al sostener el cuchillo para cortar el primer trozo. Vio la sonrisa forzada que se dibujó en su rostro cuando Isabel la agarró del brazo para posar para las fotos. Y en ese preciso instante, Elena tomó una decisión irrevocable. No iba a quedarse de brazos cruzados por más tiempo. No se limitaría a ser una mera observadora. No le importaban las consecuencias. No le importaba si perdía su empleo. No le importaba si Isabel le gritaba o la expulsaba de la casa.
Sofía necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que tuviera el coraje de hacer lo correcto, aunque fuera difícil, aunque fuera en contra de todas las normas sociales establecidas. Y Elena iba a ser esa persona. Porque la dignidad no se negocia, la justicia no puede esperar, y el sufrimiento de una niña no puede ser ignorado, sin importar cuán hermosa sea la fiesta que la rodea. Elena respiró hondo, se ajustó el delantal y se preparó. Esperó el momento oportuno. Observó, planeó, y en cuanto surgiera la oportunidad, actuaría. Después del pastel, la fiesta entró en una fase más relajada. Los niños volvieron a sus juegos. Los adultos se dispersaron en pequeños grupos de conversación. La música ambiental regresó. Sofía había logrado escapar del centro de atención y había vuelto a su rincón aislado. Estaba sentada en la misma silla de antes, observando todo con esa mirada distante de quien está presente en cuerpo, pero ausente en alma. Elena circulaba por el salón, pero sus ojos siempre regresaban a la niña. Veía cómo Sofía se encogía cada vez que alguien pasaba demasiado cerca. Veía cómo se mordía el labio inferior con nerviosismo. Veía cómo sus manos no dejaban de moverse, jugueteando con la tela del vestido, ajustándose la diadema en el cabello, frotándose los brazos como si sintiera frío, a pesar de la agradable temperatura del salón. En el otro extremo, un grupo de 5 niñas de la misma edad que Sofía jugaba animadamente. Reían a carcajadas, corrían, se divertían. Una de ellas observó a Sofía y le susurró algo a las demás. Todas giraron la cabeza en dirección a la cumpleañera. Una de ellas se encogió de hombros con indiferencia, otra puso los ojos en blanco con fastidio, y luego reanudaron su juego, demostrando un claro y absoluto desinterés en incluir a Sofía en su círculo. La niña lo presenció todo. Elena lo supo por la forma en que Sofía inclinó aún más la cabeza, por cómo sus hombros se encorvaron hasta casi formar un caparazón, por cómo pareció hacerse todavía más pequeña en aquella silla solitaria. Fue en ese preciso instante cuando ocurrió algo que hizo que el corazón de Elena se contrajera dolorosamente. Una niña de cabello oscuro se aproximó a Sofía. Llevaba una sonrisa en el rostro, su actitud parecía genuinamente amigable. Elena sintió un fugaz destello de esperanza. Quizás, finalmente, alguien intentaría conectar de verdad con la cumpleañera. «Hola, Sofía, tu fiesta está increíblemente bonita». Sofía levantó la vista, sorprendida. Un amago de sonrisa intentó dibujarse en sus labios. «Gracias. ¿Vas a abrir los regalos ahora? Me encantaría ver qué te han traído». «Supongo que más tarde». La niña se quedó de pie frente a ella por un momento, balanceando el peso de su cuerpo de un pie al otro. «¿No quieres venir a jugar con nosotras?» «Estamos jugando a la mancha allá en el jardín». Sofía vaciló. Elena pudo ver la batalla interna que se libraba en el rostro de la pequeña, el anhelo de aceptar, de intentar conectar, luchando ferozmente contra un miedo paralizante a no saber cómo hacerlo, a ser rechazada, a cometer un error. Yo no sé si. Antes de que Sofía pudiera terminar la frase, otra niña, esta vez rubia, la llamó desde la puerta que daba al jardín. «Laura, ven rápido. Te toca Pilar». Laura miró hacia atrás, hacia sus amigas, y luego de nuevo a Sofía. «Entonces, ¿vienes o no?» Sofía abrió la boca, pero ningún sonido logró escapar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, como los de un cervatillo asustado y atrapado en la luz de unos faros inminentes. Su garganta se había cerrado, un nudo de pánico le impedía emitir el más mínimo sonido. La sonrisa de Laura se desvaneció, reemplazada por una mueca de impaciencia. La niña rubia del jardín volvió a gritar, esta vez con un tono burlón. «Déjala, Laura. ¿No ves que es rara?» Las otras niñas soltaron una risita cruel que, para Sofía, sonó como el estallido de cristales rotos. La palabra rara la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se quedó suspendida en el aire, un eco venenoso que confirmaba todos sus peores miedos sobre sí misma. Fue la última gota, la chispa que incendió su frágil autocontrol. Fue como si una presa invisible dentro de ella se hubiera roto, liberando un torrente de dolor que ya no podía contener. Nadie notó cuando Sofía Cervantes comenzó a llorar. No fue un llanto escandaloso, sino uno silencioso y desolador. Su cuerpo menudo comenzó a temblar, sacudido por sollozos que intentaba ahogar. Se giró en la silla, dándole la espalda al salón, en un intento desesperado por ocultar su rostro y su vergüenza del mundo. Las lágrimas caían sin cesar, empapando el lujoso tejido de su vestido. Pero una persona sí lo vio todo. Desde el otro lado del salón, Elena fue testigo de la cruel exclusión, de la parálisis de Sofía, del golpe final y de las lágrimas silenciosas que siguieron.
Y en ese momento, algo dentro de ella se quebró. La rabia que había estado conteniendo durante todo el día finalmente explotó. Vio a Isabel, a pocos metros de su hija, riendo y ajena a todo. Vio a Ricardo, enfrascado en sus conversaciones de negocios. Y vio a esa niña, su propia hija, desmoronándose en la más absoluta soledad. Se acabó. Ya fue suficiente. Con una determinación gélida, Elena dejó la bandeja que sostenía sobre una mesa cercana. El leve sonido metálico pasó desapercibido para todos, menos para ella. Fue el sonido de una decisión irrevocable. Se alisó el uniforme con manos firmes y comenzó a caminar. No corrió. Atravesó el opulento salón con un paso firme y deliberado, una figura de dignidad en medio de una farsa de felicidad. Los invitados se apartaban instintivamente a su paso, quizás percibiendo la intensidad que emanaba de ella. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en un único punto, la pequeña y temblorosa figura de Sofía en el rincón. Llegó hasta la silla y se arrodilló, exactamente como lo había hecho horas antes en la cocina. El mundo ruidoso de la fiesta pareció desvanecerse para ambas. Sofía, mírame, susurró con una voz suave pero inquebrantable. La niña levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba devastado, surcado por las lágrimas. Vámonos de aquí. Las palabras de Elena no fueron una pregunta, sino una promesa, una oferta de salvación. Sofía la miró, sus ojos llenos de incredulidad y una incipiente esperanza. Sin esperar respuesta, Elena tomó con delicadeza la pequeña mano de Sofía. El contacto fue cálido y firme. Ayudó a la niña a ponerse de pie, sus piernas apenas la sostenían. Y entonces, juntas, comenzaron a caminar de regreso, atravesando el corazón de la fiesta. Elena caminaba con la cabeza en alto, su rostro una mezcla de compasión y desafío, protegiendo a la niña a su lado. Pasaron junto a los grupos de adultos que conversaban, junto a Isabel que, por un instante, detuvo su risa al ver la extraña procesión, una expresión de pura confusión cruzando su rostro. Pasaron junto a Ricardo, quien levantó la vista de su conversación justo a tiempo para ver a la empleada de la limpieza llevando a su hija de la mano hacia la salida del salón, con el rostro bañado en lágrimas. Por un instante eterno, el murmullo de la fiesta pareció disminuir. Algunas cabezas se giraron, algunas conversaciones se detuvieron. Vieron a la mujer del uniforme y a la niña del vestido de princesa caminar juntas, una protegiendo a la otra, alejándose de las luces, de la música y de la celebración vacía. En el momento en que cruzaron el umbral del salón, el silencio se rompió y el ruido de la fiesta volvió a inundarlo todo, como si nada hubiera pasado. Pero algo fundamental había cambiado. En ese salón, una mujer acababa de arriesgarlo todo, no por dinero ni por obligación, sino por la simple y poderosa convicción de que ninguna niña debía llorar sola en su propia fiesta. Lo que Elena hizo en ese instante paralizó el alma de la celebración y cambió para siempre el destino de Sofía. Se divertían. Una de ellas observó a Sofía y le susurró algo a las demás. Todas giraron la cabeza en dirección a la cumpleañera. Una de ellas se encogió de hombros con indiferencia, otra puso los ojos en blanco con fastidio, y luego reanudaron su juego, demostrando un claro y absoluto desinterés en incluir a Sofía en su círculo. La niña lo presenció todo. Elena lo supo por la forma en que Sofía inclinó aún más la cabeza, por cómo sus hombros se encorvaron hasta casi formar un caparazón, por cómo pareció hacerse todavía más pequeña en aquella silla solitaria. Fue en ese preciso instante cuando ocurrió algo que hizo que el corazón de Elena se contrajera dolorosamente. Una niña de cabello oscuro se aproximó a Sofía. Llevaba una sonrisa en el rostro, su actitud parecía genuinamente amigable. Elena sintió un fugaz destello de esperanza. Quizás, finalmente, alguien intentaría conectar de verdad con la cumpleañera. «Hola, Sofía, tu fiesta está increíblemente bonita». Sofía levantó la vista, sorprendida. Un amago de sonrisa intentó dibujarse en sus labios. Gracias. ¿Vas a abrir los regalos ahora? Me encantaría ver qué te han traído. Supongo que más tarde. La niña se quedó de pie frente a ella por un momento, balanceando el peso de su cuerpo de un pie al otro. ¿No quieres venir a jugar con nosotras? Estamos jugando a la mancha allá en el jardín. Sofía vaciló. Elena pudo ver la batalla interna que se libraba en el rostro de la pequeña. El anhelo de aceptar, de intentar conectar, luchando ferozmente contra un miedo paralizante a no saber cómo hacerlo, a ser rechazada, a cometer un error. Yo no sé si. Antes de que Sofía pudiera terminar la frase, otra niña, esta vez rubia, la llamó desde la puerta que daba al jardín. «Laura, ven rápido». Te toca, Pilar. Laura miró hacia atrás,
hacia sus amigas, y luego de nuevo a Sofía. Entonces, ¿vienes o no? Sofía abrió la boca, pero ningún sonido logró escapar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, como los de un cervatillo asustado y atrapado en la luz de unos faros inminentes. Su garganta se había cerrado, un nudo de pánico le impedía emitir el más mínimo sonido. La sonrisa de Laura se desvaneció, reemplazada por una mueca de impaciencia. La niña rubia del jardín volvió a gritar, esta vez con un tono burlón. Déjala, Laura. ¿No ves que es rara? Las otras niñas soltaron una risita cruel que, para Sofía, sonó como el estallido de cristales rotos. La palabra rara la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se quedó suspendida en el aire, un eco venenoso que confirmaba todos sus peores miedos sobre sí misma. Fue la última gota, la chispa que incendió su frágil autocontrol. Fue como si una presa invisible dentro de ella se hubiera roto, liberando un torrente de dolor que ya no podía contener. Nadie notó cuando Sofía Cervantes comenzó a llorar. No fue un llanto escandaloso, sino uno silencioso y desolador. Su cuerpo menudo comenzó a temblar, sacudido por sollozos que intentaba ahogar. Se giró en la silla, dándole la espalda al salón, en un intento desesperado por ocultar su rostro y su vergüenza del mundo. Las lágrimas caían sin cesar, empapando el lujoso tejido de su vestido. Pero una persona sí lo vio todo. Desde el otro lado del salón, Elena fue testigo de la cruel exclusión, de la parálisis de Sofía, del golpe final y de las lágrimas silenciosas que siguieron. Y en ese momento, algo dentro de ella se quebró. La rabia que había estado conteniendo durante todo el día finalmente explotó. Vio a Isabel, a pocos metros de su hija, riendo y ajena a todo. Vio a Ricardo, enfrascado en sus conversaciones de negocios. Y vio a esa niña, su propia hija, desmoronándose en la más absoluta soledad. Se acabó. Ya fue suficiente. Con una determinación gélida, Elena dejó la bandeja que sostenía sobre una mesa cercana. El leve sonido metálico pasó desapercibido para todos, menos para ella. Fue el sonido de una decisión irrevocable. Se alisó el uniforme con manos firmes y comenzó a caminar. No corrió. Atravesó el opulento salón con un paso firme y deliberado, una figura de dignidad en medio de una farsa de felicidad. Los invitados se apartaban instintivamente a su paso, quizás percibiendo la intensidad que emanaba de ella. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en un único punto. La pequeña y temblorosa figura de Sofía en el rincón. Llegó hasta la silla y se arrodilló, exactamente como lo había hecho horas antes en la cocina. El mundo ruidoso de la fiesta pareció desvanecerse para ambas. Sofía, mírame, susurró con una voz suave pero inquebrantable. La niña levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba devastado, surcado por las lágrimas. Vámonos de aquí. Las palabras de Elena no fueron una pregunta, sino una promesa, una oferta de salvación. Sofía la miró, sus ojos llenos de incredulidad y una incipiente esperanza. Sin esperar respuesta, Elena tomó con delicadeza la pequeña mano de Sofía. El contacto fue cálido y firme. Ayudó a la niña a ponerse de pie, sus piernas apenas la sostenían. Y entonces, juntas, comenzaron a caminar de regreso, atravesando el corazón de la fiesta. Elena caminaba con la cabeza en alto, su rostro una mezcla de compasión y desafío, protegiendo a la niña a su lado. Pasaron junto a los grupos de adultos que conversaban, junto a Isabel que, por un instante, detuvo su risa al ver la extraña procesión, una expresión de pura confusión cruzando su rostro. Pasaron junto a Ricardo, quien levantó la vista de su conversación justo a tiempo para ver a la empleada de la limpieza llevando a su hija de la mano hacia la salida del salón, con el rostro bañado en lágrimas. Por un instante eterno, el murmullo de la fiesta pareció disminuir. Algunas cabezas se giraron, algunas conversaciones se detuvieron. Vieron a la mujer del uniforme y a la niña del vestido de princesa caminar juntas, una protegiendo a la otra, alejándose de las luces, de la música y de la celebración vacía. En el momento en que cruzaron el umbral del salón, el silencio se rompió y el ruido de la fiesta volvió a inundarlo todo, como si nada hubiera pasado. Pero algo fundamental había cambiado. En ese salón, una mujer acababa de arriesgarlo todo, no por dinero ni por obligación, sino por la simple y poderosa convicción de que ninguna niña debía llorar sola en su propia fiesta. Lo que Elena hizo en ese instante paralizó el alma de la celebración y cambió para siempre el destino de Sofía.